división cuerpo-mente, que yo me acuerdo cuando cursé la primera vez la materia que tenía que ver con psiconeuro, que decían, ¿dónde se divide el cuerpo y la mente? ¿En qué parte del cuello? O sacamos el cerebro, dejamos todo el resto del cuerpo. ¿Dónde está la división? Bueno, no hay división posible. Hoy día las cosas han avanzado como para saber que somos uno totalmente. Y que así como nacen personas con ojos azules y otros con ojos negros y otros verdes o marrones, también nacemos distintas personas con distinto grado de vulnerabilidad. Esto es una condición, una característica. Si estuviera en algún momento que los padres estén suficientemente educados, podrán identificar cómo es el bebé que tienen, para saber qué aspectos de esa persona, de ese individuo, de esa estructura psicofísica, conviene moderar y cuáles conviene estimular para que la persona se arregle mejor en la vida en un futuro. Por ahora solo vamos viendo quiénes son unos y quiénes son otros, y hemos avanzado bastante. ¿Qué es una persona vulnerable? Acá tenemos que dice, se caracteriza por una hiperactividad del sistema nervioso, que está compuesto por distintas partes, el sistema límbico, el hipotálamo, la hipófisis, no importa los nombres, el asunto es que todo es como una cadena de complejidad, ¿no? Hasta que llega a la glándula suprarrenal. Y lo que se produce en las personas vulnerables es como un hipertono noradrenérgico, o sea, son personas que reaccionan mucho a pequeños estímulos y lo hacen fácilmente, o sea, con intensidad y constantemente, lo cual hace que esa persona esté permanentemente activada, porque como habíamos hablado, la adrenalina tarda en lavarse de la sangre una vez que uno se puso mal o se enojó o se dio un susto, libera adrenalina y noradrenalina, pero esas sustancias tardan en lavarse de la sangre 6 horas, y si ustedes tienen una persona que es hiperreactiva, o sea que va a reaccionar de nuevo antes de las 6 horas, otra vez, y se enoja por una cosa y se frustra por la otra, entonces ese sistema nunca tiene tiempo de ponerse a punto otra vez, siempre se está estimulando. Y bueno, lógico, como todo sistema que no tiene reposición y descanso, se va a agotar. ¿Cómo se agota? O sea, es como una empresa que vamos a suponer un McDonald's, que está constantemente con mucho flujo de clientes, y los empleados trabajan y no tienen tiempo de acomodar las cosas, de limpiar, se va acumulando la basura. Lo mismo le pasa al sistema nervioso. Si está constantemente estimulado, no puede aliviar y limpiar y poner todo en su lugar, sino que se le van acumulando sustancias tóxicas y sustancias y elementos inflamatorios por la hiperactividad. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir menor reposición de células neuronales, o sea, disminuye la neurogénesis. Ustedes saben que ahora sabemos que siempre vamos a producir células nerviosas, pero si estamos agotados, si estamos constantemente en actividad psíquica o física, esa capacidad del sistema nervioso de repararse y reproducir determinadas células disminuye. Por eso se dice que en personas que tienen, por ejemplo, dolor crónico por largo tiempo, hasta hay una disminución de la materia gris, y esa persona tiene como un envejecimiento más pronto del sistema nervioso, ¿no? O sea, le afecta. Eso va a producir que a esa persona le cueste cada día más esfuerzo para realizar las tareas comunes o cualquier pequeña exigencia que se le presente. O sea, le cuesta adaptarse a los cambios. Entonces, reacciona mucho y fácil, le cuesta adaptarse a los cambios. Cualquiera de nosotros en el mundo que vivimos puede ser esta persona.
lo importante que vamos a ir viendo con las charlas es que debemos dar tiempo para que el sistema se optimice, se ponga a cero, descanse. Y ese tiempo lo da el ocio y lo da el placer, el disfrute de determinadas circunstancias. O sea, todo aquello que me gusta, me hace bien, disfruto con ello, sentarme al solcito, ver una mañana temprano los pajaritos, o sea, cualquier cosa que a mí me dé placer, las plantas, pequeñas cosas, es más vivo que a uno le dé placer pequeñas cosas porque va a tener más oportunidades de estar bien y de reparar este sistema nervioso. En ese momento se liberan otras sustancias que contrarrestan las del agotamiento. Si la persona que está teniendo un conflicto o una crisis aprende de ese conflicto y logra cierta satisfacción, o sea, lo resuelve el conflicto, va a continuar su crecimiento, su evolución. Pero si no aprende, va a vivir cada vez con más, como dicen los jugadores de golf o de otros deportes, con más hándicap, o sea, con más puntos en contra. Y para eso le va a pesar en la vida de todos los días. A veces el Vinitas dice, pero ¿por qué los otros pueden y yo no? Bueno, porque usted viene cargando con un montón de cosas que no le gustan, que la frustran, que la hacen sentir mal, que la tienen enojada, que, bueno, está muy frustrada, y bueno, su atención y su capacidad de elaboración no es la misma que la persona que está contenta, bien y no tiene problemas. Esto es así, nos guste o no nos guste. Entonces, eso es lo que hace que cada vez a las personas vulnerables les cueste más en todos los días. Acá tenemos un ejemplo para ver la relación entre estrés, depresión y calidad de vida. En uno de los ejes tenemos la intensidad del estrés. Y en el otro tenemos el tiempo que está durando ese estrés. Normalmente en la vida se reparte nuestro todos los días entre buena calidad de vida y un poco de estrés. Eso es lo normal, nos pasa a todos, a veces más de uno, a veces más de otro. Si yo hago de repente un corte acá, veo y puedo decirles que cuanto más estrés tengo en esta parte, menos calidad de vida voy a tener. Y eso lo entendemos todos, y más en este momento en que tenemos estreses que no esperábamos, como el estrés del espacio y del contacto con los demás. La falta de espacio y la falta de contacto con los demás se agregó a todos los otros estreses que teníamos. Si esto continúa en el tiempo, va a dar lugar a las distintas enfermedades con las que nos podemos encontrar, ya sea en el plano biológico como en el plano conductual o social, ¿no? Entonces, cualquiera de estas, que no las voy a mencionar una por una, pero desde un hipotiroidismo a un lupus, a un cáncer, a lo que sea, se produce por toda esta historia de acumulación, de agotamiento por hiperreactividad en una persona. Y ¿qué podemos hacer? Por un lado podemos tratarlo médicamente con todo lo que sea necesario y lo que se sepa hasta ese momento. Y por otro lado, debemos enseñarle a esa persona a vivir más tranquila para que no siga echando leña al fuego, más adrenalina cada día. Enseñarla a apaciguarse, enseñarle que las cosas que pasan son normales, son parte de la vida, nos gusten o no nos gusten. Entonces, cuanto menos nos peleemos con la realidad,
Ahí está, ya podés arrancar. Entonces estábamos hablando de la enfermedad que es, digamos, característica de la autoinmunidad inespecífica. ¿Me oyen ahí? Sí, perfecto, Doc. Ah, bueno. Entonces, vamos a hablar de un modelo de pensamiento y de, digamos, habitual, de conducta habitual de esta persona. Piensa una cosa, esto es así, y al siguiente momento piensa, no, pero no es así, y se va dando los motivos de una y otro pensamiento, pero vuelve a pensar que sí, que es así, y después vuelve a dudar y piensa, no es así. O sea, su psiquis está constantemente en un diálogo interno angustioso que, digamos, no le permite dedicar la atención a otra cosa más que a su problema. Y esto lo que va a producir es una situación de conflicto en la persona constante, que no solo tiene que ver con lo que sucede en el mundo exterior alrededor de ella, que ahí podríamos poner en la bolsa de gatos de la vida los padres, cómo fueron, las cosas que me sucedieron, las dificultades, podemos poner todo lo que a esa persona le moleste. Pero es su manera de estar frente a todo lo que le pasa lo que la mantiene hiperactivada, lo que hablábamos antes. Esto lo que hace es que el sistema inmune también se encuentre activado, porque el sistema inmune es un efector del sistema nervioso. Hoy se sabe que sistema nervioso y sistema inmune son un continuum en el cual el sistema inmune actúa las actividades que se producen en el sistema nervioso. No voy a entrar acá en los detalles, pero digamos que después de un cierto tiempo de que la persona está en esta situación, su, digamos, biología se ve alterada, o sea, su cuerpo se altera y, como decimos siempre, que ya me han oído mencionar esta frase, finalmente el conflicto en el que esa persona vive se hace carne y se manifiesta de alguna manera. Como lo que le falla al paciente que tiene este problema es dejar de pensar en que todo es un conflicto y dejar de activarse, a su sistema inmune también le falla el mismo aspecto, que es la función supresora. Nuestro sistema inmune tiene determinadas células que circulan en el organismo que tienen por finalidad, por un lado, destruir las bacterias, los virus o aquellas células anómalas que podrían dar lugar a un cáncer. Por un lado hay células como los macrófagos y por el otro lado hay ciertas células de tipo T especializadas, se llaman CD8 pero no importa el nombre específico, que están destinadas a destruir estos componentes extraños. Y también de estas células hay otras específicas que se llaman natural killer. Pero lo que le falla al paciente con autoinmunidad es la función supresora, o sea, no puede parar. Así como no puede parar de conflictuarse respecto de lo que le pasa en la vida, no puede parar su sistema inmune esta reacción en cadena que forma complejos antígeno-anticuerpo que cuando están en exceso se van a ir a depositar en algún lado, como acá vemos en la piel de la cara de esta señorita, y van a producir una lesión. Puede ser en la piel, puede ser en los riñones, en los pulmones, en cualquier lado que se depositen van a causar un daño porque son un elemento extraño. O sea, lo que les estoy mostrando ahora es cómo hay personas que son vulnerables, o sea, que son fácilmente activables, que hay que enseñarles desde chiquititos que no es un problema esto y lo otro y lo de más allá. Son cosas normales, pasan en la vida, corresponden a esta etapa, puede ser, busquemos ayuda. Hay que darle herramientas a una persona sensible o vulnerable para que no esté permanentemente activada. Porque si no, aquella carga genética que tenga para producir una enfermedad, con este sistema de
digamos, pensamiento y conducta, a lo largo de 20 o 30 años va a desarrollar alguna enfermedad para la que esté predispuesto. Esto es el concepto global o general de lo que tiene que ver con la psiconeuroendocrinoinmunología, aplicada en este caso a una enfermedad autoinmune. Bueno, sigamos. O sea, que mente y cuerpo son uno solo y funcionan en simultáneo. Nada que pase por mi cabeza va a dejar de pasar por mi cuerpo. Esto lo sabía ya desde, creo, no sé de qué época es el refrán que dice el veneno corroe el envase, ¿no? Ya de la época de Sócrates era aquello de mens sana in corpore sano, ¿no? O sea, que hay que tener el cuerpo sano, pero ahora ya sabemos que también hay que tener la mente sana. O sea, hay que ocuparse de ambas cosas para tener una vida más saludable. De cualquier manera, lamento decirles que no hay existencia posible sin alguna enfermedad y sin muerte. Los seres humanos convivimos con eso, esa es nuestra realidad. En algún momento, por edad, por deterioro, tenemos un fin. Lo ideal es mantener una buena calidad de vida todo lo que se pueda hasta el último momento. Bien, también me pregunta Elvirita, ¿por qué todo esto se da más en la mujer? Es verdad, la mayoría de las, salvo algunas características como la espondilitis anquilosante, la mayoría de las enfermedades autoinmunes o que vemos en reumatología se dan más en la mujer que en relación con el hombre. La artrosis no corre con ese predicamento, pero la mayoría sí. Esto se debe a que la mujer está más incluida o más, digamos, convive más cercanamente con la familia de origen, ¿no? Y en general pertenece a familias de origen que son muy endogámicas, pero no en el sentido de reproducción sexual, sino de convivencia, que son muy centradas en la familia, en donde el afuera no es tan bienvenido, y eso hace que los hijos o los chicos de estas familias les cueste tener habilidades sociales e insertarse en el mundo exterior. Son familias muy cariñosas, muy centradas o muy severas en sus reglas y en sus códigos, que hacen que esté más pegada la mujer a la familia. Y además le cuesta salir de esa urdimbre, de hecho a veces constituye su propia familia pegada a su familia de origen. O sea, le cuesta más a la autonomía a la mujer. El hombre, en cambio, es estimulado a vivir hacia afuera, a ganarse el mundo, a competir en el mundo exterior, a ser fuerte. Todo eso que después ahora nosotros estamos enseñándole a las mujeres vulnerables, hace que haya una diferencia entre el predominio más en la mujer que en el hombre de todo este tipo de enfermedades, pero de muchas más también. El conflicto que se nos presenta a las mujeres en el día actual, en las fechas, en estos momentos, en la actualidad, es que la humanidad ha existido por siglos antes que tengamos conciencia de humanidad, que podríamos, así globalmente o por encima, decir que serán unos 10.000 años. Por ejemplo, los chinos tienen una historia ininterrumpida de 7.500 años. Antes de eso estaban todos los, digamos, el hombre más primitivo, el Neandertal, el Cromañón, todos esos que conocemos, y podemos decir que tenemos una historia de 10.000 años. Emocionalmente, no hemos cambiado mucho del comienzo de los tiempos. A veces, hoy día, nos asustamos ante un trueno.
y estamos en una casa segura, con todos los medios de preservación, de derivación a tierra, de la electricidad, etc. Pero igual nos asustamos. Nos asustamos porque emocionalmente dentro de nuestro cerebro límbico todavía conservamos la memoria del peligro de aquellos seres primitivos con los que apareció la humanidad, ¿no? Este era el entorno de esos seres primitivos y la emocionalidad estaba dirigida hacia el grupo familiar o, cuando mucho, a un pequeño clan. Entonces, esas emociones todavía perduran en el mundo moderno, sobre todo en la mujer, que era la que quedaba dentro de la cueva, pero la mujer en este momento está inserta en este tipo de sociedad policultural y además con gran cantidad de vínculos y de variabilidades que hacen que sea difícil adaptarse a lo que se quiere hoy de la mujer actual con la emocionalidad que aún tenemos. Freud decía que quizás hoy, como nunca, la ancestral misión de la mujer de representar los intereses de la familia persiste en el alma femenina como un deseo insatisfecho. Esto lo conservamos todos. Por ejemplo, en la casa de mi abuela cosía para sus hijos, porque bueno, era la costumbre, era la época y porque tenía 12 hijos, ¿no? A mí no me hace falta coser, yo puedo adquirir mi ropa en un negocio, pero sin embargo, en esta cuarentena me recuperé un poquito de ese gustito ¿por qué? Porque lo llevo, porque lo he visto, porque digamos en mi familia, en épocas así de tranquilidad se cosía o se bordaba o se tejía. Bueno, uno conserva adentro, en lo más profundo, aquellas emociones, gustos o costumbres primitivas que no desarrolla a lo mejor en la vida cotidiana, pero no quiere decir que no están. Bien, vamos a ver qué le pasa a la persona que, digamos, la va a enfermar. Continuando con lo que hablábamos antes, vemos que ante un hecho significativo o una persona significativa que me molesta o me gusta, yo voy a tener una reacción, lo voy a percibir a esa situación, a ese objeto. Cuando en psicología se habla de objeto, no es un plato o una taza, es una persona también, ¿no? Y voy a tener cambios corporales. Hay personas que aparecen y yo, no sé, pero yo siento que en el cuerpo no me gusta. No sé, se me paran los pelos o hay alguna cosa aquí en el estómago. Se siente, esto lo sentimos todos. Esas sensaciones de cambios corporales se llegan a la conciencia. Hay algunas personas que se asustan ante estas sensaciones como si fueran algo de brujería o de magia. No identifican que eso les pasa ante determinadas circunstancias o hechos reales. Entonces, se tienen una percepción emocional. Me gusta, no me gusta, me siento bien, no me siento bien. Y de repente tengo una conciencia de esa sensación, cuando ya evoluciono más y digo, y sí, cuando viene mi suegra se me paran los pelos del lomo, ¿no? Pobres las suegras, y yo soy suegra, pero bueno, ese es digamos, lo usual en la imaginación colectiva. Vamos a poner un ejemplo de esto, práctico y que conocemos todos. El objeto significativo sería la mamá. La percepción del objeto es cómo percibe el bebé a la mamá, por ejemplo, cuando la percibe ausente, porque se fue o porque está con el celular. Y siente que le falta mamá, que siente una molestia, quiere un reclamo, quiere más. Le van a empezar sensaciones corporales como dolorcitos de panza, molestias por el pañal, va a precisar el chupete. O sea, esto es lo que hace cualquier bebé y lo hemos hecho tal vez nosotros también.
ese estado emocional se va a transformar, o sea, lo va a sentir como angustia, como ansiedad, como llanto. El bebé no puede relatar todo esto, pero esto le está pasando en el cuerpito, lo siente. Esto es lo mismo que pasa con un paciente. Si acá el objeto significativo fuera cualquier circunstancia negativa y le molesta al paciente, va a sentir cambios corporales y se va a asustar o le va a molestar o como no puede llorar porque estamos educados en que no está bien llorar, y bueno, le va a quedar ahí atragantado. Y finalmente el temor que tenía el bebé o que tiene el paciente es que se va a morir. Y entonces se asusta mucho y se desarma, o sea, no la puede tramitar la situación, no puede quedarse tranquilo con eso que está pasando. Esto que le pasaba al bebé en el primer año de vida, le pasa al paciente que empieza con cualquier enfermedad a tener sensaciones corporales, a tener todas estas cosas y a tener miedo de un final cercano. O sea, los pacientes tienen una percepción aumentada o del objeto o de los cambios corporales que le suceden ante el objeto, pero no tiene conciencia de ello, y dentro del tratamiento es importante tanto la medicación para disminuir las sensaciones y disminuir los problemas biológicos, entender dónde está el sujeto percibiendo de un modo más aumentado o al objeto o a las sensaciones que esto le produce. En reumatología, nosotros decimos que nuestros pacientes son como florcitas de invernadero. Con el cuidado necesario se desarrollan bien. Y ese es el mensaje que queremos transmitirle, que aprendiendo todas estas cosas van a poder seguir adelante. Las flores de invernadero necesitan temperatura, humedad, luz, medidas. No pueden vivir afuera al aire libre bajo el sol. Necesitan cuidados determinados, pero miren qué lindas que florecen, qué bien que se ponen, qué buenas que pueden resultar para el ambiente, para los demás. O sea, todo es cuestión de aprender cuáles son las necesidades de ese paciente, que el paciente las aprenda y se pueda cuidar para poder florecer lo mejor posible, alcanzar la mejor realidad que le sea posible. Y para esto también les decimos, para tranquilidad, después de todo lo que hablamos, es que no hay ninguna realidad que ya está, que no estamos terminados, no somos, sino que estamos siendo. Todo es cambiante, todo evoluciona, y nosotros tenemos que saber cuál es nuestro marco referencial. Por ejemplo, si yo tengo 20 años, tengo un marco y una expectativa acorde con esa edad. Si tengo 50, otro, y si tengo 80, otro. Entonces tengo que saber, porque muchas personas esperan a los 60, 70 años manejarse o sentirse como de 40. Bueno, tendrá que aprender que hay cosas que han cambiado. Todo esto les vamos enseñando. No es difícil el trabajo. Cuando ustedes escuchan todo lo que he venido diciendo, tal vez piensen que se necesita hacer un esfuerzo tremendo. No. Pequeñas variaciones de todos los días producen grandes cambios. Igual que, ¿se acuerdan cuando en Cabo Cañaveral o ahora Cabo Kennedy salía un cohete que iba a la Luna y se desviaba en la salida medio grado? Y en vez de a la Luna iba a parar a Marte. Bueno, en la vida es lo mismo. Si yo hago medio grado de esfuerzo para cumplir con el horario de sueño, para alimentarme como debo, para saber que estoy hidratado, para tomar la medicación al horario convenido, los cambios son importantes. Y si además evito echar leña al fuego porque estoy aprendiendo lo que me hace mal, cada día hago una pequeña variación, los cambios son muy importantes y nos llevan a otra realidad.
Esto lo explicamos y hacemos mucho hincapié porque sabemos que somos todos vulnerables en mayor o menor medida y sabemos que a todos nos genera miedo lo que es nuevo y desconocido, la incertidumbre, digamos. Y esto puede desestructurar nuestro sistema psíquico. Y eso, si una persona tiene artritis reumatoidea, si tiene lupus, si tiene Sjögren, si tiene fibromialgia, no ayuda a una buena evolución. Debe sumarse la información, la psicoeducación del paciente para que pueda colaborar con el tratamiento y ayudar al médico a que pueda curarlo y él mismo sanarse. Porque si no, va a tener lo que conocemos como pensamiento catastrófico, que es pienso todo lo peor, ya me veo rengueando o en silla de ruedas o en el cajón. Bueno, ese pensamiento solo nos enferma más. Es como si comiéramos o tomáramos veneno. Entonces hay que evitarlo y hay que enseñarle a la persona cómo evitarlo. Eso es lo que venimos haciendo y les recuerdo qué es lo que hemos visto, y ya vamos a terminar, que es hay que educar al paciente para que prevenga males mayores. Hay que anticipar y pensar en diversas soluciones y consecuencias, lo que vimos en la charla anterior de estrategias de afrontamiento. Tenemos que enseñarle a parar, a detenerse, a darse tiempo y espacio para hacer lo que necesita hacer, a ir despacio a su propio tiempo, a centrarse en sí mismo y en sus propias necesidades. Estamos insertos en una cultura judío-cristiana que está centrada en el dar el gusto al otro, en el satisfacer al otro. Pero si yo no estoy bien, no puedo hacer nada para el otro. Esto es como si yo veo a una persona, un mendigo, y si no tengo plata en el bolsillo no puedo darle nada. Tengo que primero hacer para tener yo lo necesario para poder dar ayuda económica, espiritual, de educación a cualquier otro. O sea, yo soy mi primera responsabilidad y debo cuidarme para poder seguir adelante. Tengo que desarrollar ciertas características como la flexibilidad, la creatividad, la espontaneidad, estar con gente. Es molesto, sí, yo entiendo que algunos pacientes me dicen, sí, porque me molesta estar con los demás. Claro, porque los demás no le hacen el gusto y no dicen todo que sí. Entonces, ¿no será que usted tiene que aprender a tolerar, a no ser tan severo, a ser menos crítico, para poder estar con los demás y tener otros espejos sobre lo que a usted le está pasando, que a lo mejor lo pueden ayudar? Y distraerse que es como aquel descanso que empezamos hablando hoy, que le permite al cerebro poder recuperarse y ponerse en condiciones. Este es el cerebro laberíntico que todos tenemos y debemos aprender a transcurrir, a movernos dentro de él de la manera más eficaz y económica posible. No es económico pensar mal, dejarse llevar por los malos pensamientos, ocupa mucho espacio y no deja energía para cuidar la salud. Es como una biblioteca desordenada, un cerebro que está alterado por nuestras emociones. Hay que ordenarla para saber dónde está la información que precisamos lo más rápido posible y del modo más eficaz. Bueno, nos vamos a quedar acá. Creo que es importante que lo piensen en todo lo que hemos estado hablando y que cuando esto se suba a las redes, ustedes puedan volver a mirarlo y puedan volver a pensarlo en detalle, cada uno de los puntos, porque les va a ser de utilidad. Es un trabajo de nunca acabar. Si ustedes creen que todo esto que hablamos a mí no me pasa en el día a día, están equivocados. Hoy es el primer, ¿qué fecha es hoy? 18 de noviembre del 2020, de toda mi vida. Yo nunca viví otro 18 de noviembre del 2020, así que tengo
todos los mismos desafíos que cualquiera de nosotros, pero confío en aquellas cosas que he ido aprendiendo y que me permiten manejarme mejor. Y esto es lo que se trata de brindarles en este espacio. Muchas gracias y nos vamos a ver el miércoles que viene. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor Marino. Gracias por Doctor Marino tanto. también. ¿Lo Gracias. pueden, sentían que les tocaba lo que íbamos hablando? Sí, sí, Y sí. mucho. Muy útil. Bueno, joven y les muy útil. cuento que no Bien. alcanza con saber, no alcanza con darse cuenta. Si no hacemos nada en el todos los días, cada vez, es como un cuentito que no se lo aprendieron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a cada tanto hacemos un Vale. pequeño esfuercito para que ustedes lo sigan cumpliendo. Ahora la ventaja es que lo tienen disponible cuando lo precisen. Bueno, Gracias. nos vamos viendo. Las Muchas dejo a gracias. Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tarea. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Yo me Doc. tengo que retirar, pero gracias a todos. Muy interesante la charla, Doc. ¿Sí? Sí. Yo creo que esta es la base fundamental de la psiconeuro, ¿no? Bueno, cuando yo la empecé a estudiar, Diego, no se sabía todo esto. Nos preguntaban dónde se corta cabeza y cuello, ¿no? Y yo me hacía, pensaba, hasta que por suerte surgieron todo lo de los neurotransmisores y todo eso, y bueno, fue un alivio. Así que es una parte interesante. Chaucito. Muchas gracias. Chao, Doc. Gracias. Gracias.